Ok, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, que hasta el momento hayan tenido una semana muy productiva y el resto de la semana también sea súper productivo. Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, Ok, muy bien. Bienvenidos entonces a este encuentro sincrónico. Eh, ok, la presentación que hoy tenemos, entonces vamos a hacer como una especie al final de repaso de lo que trae el módulo, como para ahondar en ciertos aspectos que deben quedar claros para esta unidad. Muy bien, les voy a compartir la presentación. Miguel, ¿puedes ver la presentación? sí. Ok, mil gracias. Muy bien, este es nuestro encuentro sincrónico número 5 de la asignatura de investigación de mercado. Muy bien, veamos entonces, nuestro plan de gestión académica nos dice que tenemos entonces dos actividades. Una que viene, una que viene de la semana pasada, que es la actividad número 2 que tiene un valor de 12,5%. Y la otra actividad es el examen que está para el fin de semana. Recuerden que siempre mi propósito es que no trabajen simultáneamente en actividades, pero respecto a la actividad número 2, si no pueden entregarla el viernes, no hay ningún problema que la puedan entregar el fin de semana. Si bien, como les digo, mi propósito es que trabajen siempre una sola actividad, pues entonces entregan la actividad y presentan también el examen, que tiene un valor de 12,5% y está para el fin de semana, que es el 22 y 23 de abril. Está para el sábado o el domingo, así que ustedes se agendan y pueden realizarlo. Recuerden que la plataforma está habilitada los 2 días y se deshabilita el domingo a las 23:55. Si por algún motivo no puedes entregar la actividad o no puedes presentar el examen, recuerda que los motivos por los cuales no presentas ni entregas la actividad deben estar contemplados en el reglamento estudiantil. De lo contrario, no se habilitará la plataforma. Bien, recordemos nuestros objetivos generales y específicos, los objetivos de aprendizaje. El objetivo general es determinar los conocimientos propios sobre la investigación de mercados, tanto en su dimensión teórica como práctica. Y siempre lo he dejado hasta ahí. El objetivo entonces de esta asignatura es primero conceptualizar algunos términos relacionados con la investigación de mercados, ¿ok? Y ver de dónde parte. Recordemos que siempre hay que tener presente que siempre la investigación de mercados parte del, que siempre se me olvida, del método científico. Es el método científico lo que nos da el sustento para hacer una investigación de mercados. Muy bien, y que entonces vamos a hacer una investigación de mercados, ya habiendo avanzado en los conceptos, vamos a hacer una investigación de mercados a escala. No es que vayamos a hacer una investigación de mercados súper grande ni con una problemática súper grande, sino que vamos a hacer una nos, para que nos concentremos o tengamos presente de cómo se hace una investigación de mercado. Recuerde que son ustedes los que mandan a hacer la investigación de mercados. ¿Ok? Entonces, no es que ustedes la vayan a hacer, sino que deben estar acompañando a las personas o al grupo que contrataste para hacer la investigación de mercado. ¿Con qué fin se hace la investigación de mercados? Cuando tú no sabes nada, cuando tú no sabes información y requieres información para tomar decisiones, mandas a hacer una investigación de mercado. Cuando tú no sabes nada, cuando tú no sabes cuál es el comportamiento de los consumidores, cuando no sabes cómo será el posible comportamiento acerca de un producto o de un servicio o del precio, de la comunicación, de la distribución. Cuando tú no sabes nada, entonces vas, investigas, mandas a hacer una investigación de mercado para tomar decisiones. Aquí el objetivo específico de esta unidad es determinar, mediante la teoría y metodología práctica y clara, la identificación del problema y el proceso para el desarrollo de la investigación. Entonces vamos a ver cuáles son las bases. Se nos dice que la identificación del problema, que es un proceso, que hay un proceso para desarrollar la investigación, entonces vamos a partir de eso. Lo más importante es que vamos a tener claro que para realizar investigación de mercados hay un proceso, hay unos pasos que se deben seguir.
Entonces vamos a ver esos pasos y nos va a quedar entonces súper claro. Muy bien. La temática que nos propone el módulo en esta unidad es tipos de investigación, que son tres tipos de investigación. La recopilación de la información primaria. De hecho, entonces, ¿qué es información primaria? Que no sabemos qué es información primaria y qué son los datos, cuáles son los datos secundarios. Hoy queda claro entonces cómo se recopila la información y los datos secundarios. La actividad número 2, Miguel, ¿cómo vas con la actividad número 2? Bien. Bien. Sí, mis compañeros y yo ya hemos adelantado. Ok, muy bien. Ay, ¿tienes algún problema, algún inconveniente respecto a lo que hay que hacer en la actividad número 2? A la definición del Pues problema. hasta el momento no. Ok, listo, perfecto. Muy bien. Recuerden entonces que lo que nos están diciendo en esta actividad número 2 es que en equipos hagamos una aproximación de investigación de mercados y en esta parte solamente nos dice que vamos a hacer una descripción del problema y vamos a decir de qué vamos a investigar, sobre qué vamos a investigar. Vamos a investigar sobre productos, sobre precios, sobre promoción, sobre distribución, sobre si montamos una empresa o no, o si montamos o no una sucursal. Uno puede hacer una investigación de mercados para saber si lleva el producto a un país, a otro país. Bien, entonces uno puede tener una situación de investigar diferente, ¿cierto? Varias situaciones para investigar. Y que nos piden entonces para ello describir bien el problema. ¿Qué es cuál es el problema? Y también nos piden entonces que defina el objetivo de investigación. Y aquí nos piden uno general y dos específicos. Uno general y dos específicos. Recordemos que siempre los objetivos comienzan con un verbo en infinitivo, establecer, determinar, ¿ok? Y luego la acción que vas a hacer, que debe tener tiempo, o sea, que le tienes que colocar un tiempo, que debe ser realizable, muy bien, que debe ser realista. ¿Y qué más nos piden acá? Y que antes de hacer el objetivo de investigación, vamos a formular una pregunta de investigación, que básicamente es lo que vamos a hacer, y que esa pregunta de investigación es lo mismo, es la misma redacción que se hace o que se toma para hacer el objetivo de investigación. Solamente que una pregunta comienza con qué, cómo, cuándo o dónde y con signos de interrogación. En cambio, un objetivo, y le borro. Si le borro los signos de interrogación y le quito esa primera parte, esa primera palabra que es qué, cómo, cuándo, dónde, entonces, si esa primera palabra la cambio por un verbo en infinitivo y le borro los, eh, los signos de interrogación, pues me quedará el objetivo general. Es el mismo y debe ser el mismo, debe tener coherencia en la investigación. Entonces, la misma pregunta de investigación debe ser el mismo objetivo de investigación y los dos objetivos específicos pues darán respuesta a estos dos, a este objetivo general. Bien, ok, y que lo único que nos están diciendo acá es que haga lo que les está pidiendo acá. No avance más, no haga más otra cosa, no tiene que formular conclusiones, no tiene que ir a salir a hacer la investigación de mercado, ir a preguntarle a 40 personas, nada más. No solamente nos piden que hagamos la pregunta de investigación, el objetivo general, que hagamos las preguntas del banco de preguntas y no más. Solamente eso es lo que nos están haciendo. Limítese a responder y hacer lo que está acá, solo lo que nos piden. Muy bien. Les decía entonces que tenemos diferentes temáticas para investigar. Mira, uno puede investigar para absolutamente todo, para todo. Acá en Mercadeo, entonces vamos a investigar, como siempre les he dicho, acerca o de un producto, o de un servicio, de precios, de promoción, de publicidad, de distribución, para saber si abrimos una nueva sucursal, oye. Esas son las diferentes temáticas a investigar. La vez pasada estábamos hablando de que hay tres diseños de investigación. Hay tres diseños, se puede decir que como objetivos de investigación. Y se pueden hacer investigaciones descriptivas, exploratorias o causales. La descriptiva es la que te describe, la exploratoria pues explora, y la causal es aquella que define una causa y efecto. Descriptiva, exploratoria y causal.
o la descriptiva y la causal siempre son concluyentes, siempre son investigaciones concluyentes. En cambio, la exploratoria es una investigación cualitativa, generalmente cualitativa. Repito, una investigación descriptiva o causal es concluyente y una investigación exploratoria es cualitativa. Sigo avanzando. Con una investigación descriptiva o causal, que son concluyentes, se pueden tomar conclusiones, como son una palabra, son concluyentes, entonces se pueden tomar conclusiones. Sacar el producto del mercado, sacar el producto al mercado, colocar el precio que, está, que los consumidores están destinados a pagar. Bien, es eh, abrir una sucursal, no sé, en Cali. Bien, esa es concluyente. En cambio, las investigaciones de tipo exploratorio o cualitativa no son concluyentes, no son concluyentes. No son concluyentes básicamente porque no tienen una muestra representativa. Una investigación exploratoria, ahorita vamos a ver cuáles son los tipos, no tiene una muestra representativa, es decir, tú puedes hacer un grupo focal con 10 personas, pero con 10 personas a las que les preguntaste acerca de producto, no vas a tomar una decisión. Pues no vas a tomar una decisión de si sacar un producto al mercado o no con 10 personas, con base en 10 personas. En cambio, la descriptiva y la causal sí es concluyente y tiene una fórmula para buscar muestras. Muy bien. Acá nos dice entonces, el módulo nos dice en esta unidad que hay tres tipos de investigación. Está la cualitativa, la cuantitativa y la de monitoreo. La cualitativa es la que me habla de cualidades, motivaciones, porqués, donde les preguntamos a los participantes de sus motivaciones, de algo que tienen muy, muy, muy en el subconsciente, ¿cierto? En cambio, la cuantitativa es la que te arroja datos, cifras, estadísticas, números. La de monitoreo también es llamada mixta, es porque utiliza cualitativa, cuantitativa. Hasta aquí, Miguel, ¿cómo vamos? Bien, señor. Ok. Dice acá, la investigación para hacer investigación de mercados cualitativa, para recabar información en una investigación cualitativa, se utilizan varias técnicas. Uy, acá tengo muchas, muchas varias. Entonces, hay herramientas para recabar información en una investigación cualitativa. Puede ser la técnica de dinámica de grupo, se llama focus group también, o puede ser la técnica Delphi, o la Philips 66, o la técnica de creatividad como la lluvia de ideas, la lluvia de ideas, o una entrevista personal en profundidad, o una técnica proyectiva, o una entrevista de pseudo compra, o una técnica de observación, o una técnica antropológica o etnográfica. Así como por encimita de qué se trata cada uno. La técnica de focus group es cuando tú, aquí está como el dibujo de la gráfica. Esa de focus group es cuando se reúnen más o menos unas 10 a 15 personas para hablar de un tema específico, donde hay un moderador, donde se graba lo que se dice, que bien puede ser que se grabe por voz o video y voz, se habla acerca de un tema y ese moderador siempre generalmente es un psicólogo, un antropólogo o un sociólogo, hace preguntas y luego entonces se analizan esas respuestas y se toma una decisión. Ojo, recuerden que las decisiones en la cualitativa no son concluyentes. Es decir, que con base en estos 10 que está acá, no voy a sacar del mercado un producto. Sencillamente, vamos a tomar como base esta cualitativa para poder seguir haciendo una cuantitativa, porque la cuantitativa es la que me corrobora lo que se habla en la cual. Ok, entonces el grupo focal, como les digo, son de 10 a 15 personas, donde se habla de un tema, las personas no se conocen, se les pone un tema y comienzan a hablar, por ejemplo, de alguna bebida energizante, de alguna paleta, no sé qué yo, de alguna prenda de vestir, ¿bien? De lo que sea. El tema es el que la empresa necesita o requiere averiguar. La técnica Delphi es muy parecida al focus group, pero con expertos temáticos. Esta técnica de focus group
es cualquiera, o sea, puedo ir a hablar, puedo ir a hablar, no sé, que yo, mis hermanos, mis amigos, yo, ¿cierto? Pero la técnica del sí es con expertos temáticos, con gente que sepa del tema, que sepa mucho del tema. La FILM 66 se llama así porque son 6 grupos donde se reúnen a hablar por 6 minutos. Seis, 6 grupos con 6 personas, 6 minutos. 6 personas en grupos que se reúnen a hacer, a desarrollar, no sé, preguntas de determinado tema, 6 minutos. La técnica de creatividad de la lluvia de ideas es el que siempre hemos visto. Miguel, ¿has utilizado lluvia de ideas o has participado en alguna lluvia de ideas? ¿Haces tú lluvia de ideas? ¿No haces lluvia de ideas? Sí, lo he usado a veces para conseguir ideas entre un grupo de gente. Creo que es una técnica muy común. Sí, total. Esa es muy común. ¿Sabes qué? Incluso esa técnica de focus group o dinámica de grupo también es común. Lo que pasa es que cuando le colocan ahí el nombre a uno de focus group, bueno, dicen, ay, no, eso debe ser pues del otro mundo, pero no, esa de focus group también pues, hazte de cuenta como si estuviéramos en un comité primario, en una reunión con- conversatorio en la oficina. Eso también es un focus group. Muy bien, entonces esa de técnica de creatividad y ayuda de ideas, esa sí es muy común. La entrevista personal en profundidad es que se entrevista a una sola persona. Una persona, moderador, entrevista a una persona en particular, solo una persona. Entonces, el psicólogo, por ejemplo, hablando con la persona que va a entrevistar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, o puede ser una entrevista personal en profundidad. Las técnicas proyectivas son las que utilizan gráficas, canciones, dibujos para sacar lo que tengamos muy adentro en nuestro pensamiento, en nuestro sentir. Y esa es muy, muy, muy utilizada, pero la utilizan mucho los psicólogos para poder sacar acerca de motivaciones de compra, por qué queremos comprar productos o servicios, qué nos motiva a comprarlo. Bien, la entrevista de pseudo compra, como su nombre lo indica, es una falsa compra. Y esta técnica cualitativa se utiliza mucho para determinar servicio al cliente. Entonces es cuando a ti nunca te dicen, jamás te van a decir en la empresa, aquellas empresas que tienen, por ejemplo, que tienen personal de servicio al cliente en la línea de fuego y les dice, ok, en algún momento se les va a aparecer, no sé, algún comprador incógnito para determinar cómo es su proceso de venta. Entonces, claro, obviamente todos atenderán de la mejor forma todos los días porque no le van a decir ni qué día, ni a qué hora, ni quién será. Entonces, esa es una entrevista de pseudocom. La técnica de observación, pues igual, se observa a través de una cámara o se observa en un punto de compra para saber cómo compra un consumidor, ¿cierto? Cuánto tiempo se demora en la compra, cómo decide la compra. Pero en esa de observación no se le dice al que se está siendo observado que lo van a observar. Porque si le dice, Miguel, usted va a ser observado en su puesto de trabajo, pues igual, pues vamos a cambiar patrones de comportamiento. Entonces, esa técnica cualitativa nunca se le dice cuál es el objetivo, sino que sencillamente te observa, no hay interacción con la persona que te está observando. En cambio, en la antropológica o la etnográfica, sí hay interacción entre el que te está haciendo eh, no sé, la investigación y las personas a las que se las hace. Entonces, es cuando se van, por ejemplo, cuando se van para se van para un grupo étnico para ver cómo ese grupo étnico consume alimentos o compra medicamentos o compra algún determinado producto y, y es un acompañamiento de investigación. Pero donde, por ejemplo, el psicólogo entonces siempre va a estará pendiente del grupo en que está y siempre interactuando. Bueno, espero haber sido como clara aquí en estas explicaciones de las técnicas de investigación cualitativa. Recuerde que si requiere mayor información, se van a datear tanto en el libro, en el módulo, perdón, como busquen información, busquen videos para ver de qué se trata. Son chéveres las técnicas cualitativas. Lo más importante que nos queda claro acá, que nos debe quedar claro aquí, es que de una técnica cualitativa no se toman decisiones de gran envergadura. No,
porque mírame que pudieron ver, pues son muy poquitas personas. La muestra no es representativa para tomar grandes decisiones. Muy bien. En la cualitativa, lo que les estaba diciendo, no se tiene una muestra representativa, pues 10 personas en un grupo focal no es parámetro para tomar decisiones. No hay análisis estadístico. Bien, siempre se habla, no hay análisis estadístico, es decir, que cuando el grupo focal se va a analizar los resultados, lo que dijeron las 10 personas, nunca va a salir el 80% de las personas dijo que les gustaba comprar helado a las 3 de la tarde, no, sino que de las 10 personas encuestadas, 8 dijeron que les gustaba comprar helado a las 3 de la tarde. Eh, las palabras son diferentes, ¿ok? Y no se va a tomar ninguna decisión. Pues entonces vamos a sacar el helado de fresa del mercado porque nadie come, pues, a los entrevistados, a los 10 entrevistados, al 8 no les gustaba el helado de fresa. Entonces vamos a sacarlo del mercado. Pues tiene que ahondarse mucho más, tiene que hacerse una cuantitativa para verificar si es verdad que se va a ese mercado, ese producto del mercado, si nunca más se va a volver a encontrar. Es muy subjetiva, una cualitativa es muy subjetiva, son resultados muy subjetivos, el análisis es muy subjetivo. Siempre, ojo, siempre las personas moderadoras para hacer un grupo focal, para hacer una entrevista en profundidad, para hacer una entrevista etnográfica, siempre son psicólogos, sociólogos o antropólogos. No se habla, no se habla de conclusiones en una cualitativa, sino que se habla de resultados. Lo que les he dicho nos sirve para tomar decisiones estratégicas, decisiones de gran envergadura, decisiones, básicas, ¿cierto? Decisiones para conocer, de conocimiento. Siempre las preguntas en una cualitativa son abiertas. Las preguntas, el tipo de preguntas son abiertas en una cualitativa. Y esa guía o esa hojita que el moderador saca para hacer las preguntas se llama guía de temas. No es un cuestionario, sino que se llama guía de tópicos o guía de temas, con temas. No es que tenga preguntas. ¿Por qué? Porque no se puede hacer preguntas cerradas. Porque, por ejemplo, aquí en esta técnica dinámica de grupo, en este grupo focal, donde yo comience a hacer como moderadora, supongamos que yo sea una psicóloga y comience a hacer preguntas cerradas, pues todos responderán. ¿Le gusta a usted el helado a las 3 de la tarde? Y ese va a responder, este sí, este sí, este no, este no, este no. Y no hay interacción. Entonces las respuestas no serán enriquecedoras para la investigación que esté haciendo. Tienen que ser preguntas abiertas, cosa que se forme como una especie de foro, como de debate. Pero recuerden que ese moderador tiene que tener mucha habilidad de dominio de grupo para poder canalizar, para poder tranquilizar, para poder sacar, que los otros saquen las respuestas, obtener respuestas, que hable el que no quiere hablar, tranquilizar al que habla muchísimo. Entonces, eh, por eso las preguntas deben ser abiertas. Esa en cuanto a la cuantitativa. Respecto a la cuantitativa, si acá el método de recolección se llamaba guía de temas, en este se llama cuestionario. En este sí es un cuestionario, el que siempre hemos visto, el que siempre hemos diseñado. Pregunta número uno, edad, dos, sexo, tres, dónde vive, cuatro, en qué comuna, cinco, en qué país, seis, qué edad tiene, tipo de trabajo, muy bien. Que si le gusta el helado, que cuál helado le gusta, qué cantidad consume en la semana, que dónde compra el helado, que se lleva helado para su casa, muy bien. Ese es un cuestionario. Para los resultados, que no hablamos de resultados, sino que hablamos de conclusiones, entonces sí se utiliza análisis estadístico, sí se utiliza la media, la moda, la mediana, ¿bien? Para poder hacer análisis estadístico. Y si se habla, porque como es concluyente, entonces se habla. El 80% de las personas les gusta, dicen que les gusta comer helado a las 3 de la tarde. Ah, eso sí ya es concluyente. ¿Por qué? Porque hiciste una investigación con más o menos unas 36 personas. ¿Por qué digo que 36? Con base en los números máximos, a partir de 35 comienza a haber tendencia. Entonces, si yo hago una investigación de mercado donde no conozco, por ejemplo, que las personas, cuántas personas tienen esa característica, y si hace una investigación con 36 personas, ya eso es concluyente. ¿Ok?
La muestra es representativa de la población sujeta de estudio y hay una fórmula para buscar población de estudio. Hay una fórmula para saber a cuántas personas le vamos a hacer la investigación. Si son una población finita o una población finita, hay dos muestras, hay dos tipos de muestras. Eso lo vamos en la siguiente unidad. Y hablamos de datos, cifras, de estadísticas. Muy bien. Y la de monitoreo, como les decía, es una mixta. Se utiliza quali y quanti y generalmente se utiliza, yo lo utilizo generalmente para monitorear el plan de mercadeo, para monitorear el plan de venta, para saber cómo está, para hacerle seguimiento a los planes que se formulan. Ese es la... Miguel, pregunta. Ahora todo claro. Ay, no te escuché, qué pena. ¿Qué me dijiste? Hasta ahora todo claro. Hasta ahora, claro, muy bien. Acá les tengo una tabla donde hay una diferenciación hago una diferenciación entre investigación de mercados cualitativa e investigación de mercados cuantitativa. Entonces quiero que la estudien bien eh, y que la tengan presente y que si requieren entonces complementarlo, busquen. Por fortuna hay mucha información en la red, hay mucha información en los libros, hay mucha bibliografía de este tema. Entonces, si me entienden algo, ahí mismo van y lo buscan. Muy bien, acá es. Este proceso, este es el proceso para hacer investigación de mercado. Y no lo vamos a aprender al derecho y al revés. Pero no lo vamos a aprender al derecho y al revés, no porque tengamos que aprendernos, sino porque ya lo comenzamos a hacer. Entonces, lo vamos a aprender, no lo vamos a interiorizar justamente porque lo estamos practicando. Este es el proceso entonces para hacer investigación de mercado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pasos. Y el primer paso es el que estamos trabajando en la actividad número dos. Nos dice que el primer paso es, como el primer paso de todo, como un plan. Primero, formule objetivos. Segundo, ve a ver cómo va los roles objetivos. Obtiene la información, el análisis de la información y las conclusiones. Paso por paso. Me devuelvo. Paso número uno, formulas el problema, qué problema hay y los objetivos para realizar la investigación. Recuerde que los objetivos para hacer la investigación son objetivos de la investigación, no son objetivos empresariales. Ojo, no vayan a confundir. Un objetivo empresarial es aumentar el número de clientes en este trimestre. Eso es un objetivo de mercadeo. Incrementar las ventas en 3% en este semestre. Eso es un objetivo comercial. ¿Qué objetivo, qué más podemos obtener? ¿Qué más podemos tener de objetivos? Ay, mire, ayúdame con un objetivo empresarial. Eh, Incrementar las ventas, obtener más clientes. ¿Qué más puede ser? Aumentar la producción. Perfecto, aumentar la producción en tanto por ciento, en tanto tiempo. Esos son empresariales. En cambio, los objetivos de investigación es identificar cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores para determinada pregunta, para determinado producto. Identificar, establecer, saber, reconocer cuál es el comportamiento de compra de los consumidores respecto al consumo de cerveza. Bien, es algo que yo no sé, que me toca investigar. Entonces, el primer paso, formulo el problema y defino los objetivos, tanto el general como el específico. Ok, ya formulé los objetivos, ya sé cuál es el problema. Segundo paso, diseño la investigación. Y en el diseño de la investigación, que ya también lo están haciendo ustedes, es cuando cogen y dicen, ok, ¿cómo vamos a recabar información? Vamos a recabar información porque vamos a hacer un cuestionario. Entonces, hacen su cuestionario. Ah, que el cuestionario entonces va a llevar 10 preguntas. 10 preguntas. Ese es el diseño de la investigación. Vamos a obtener información. Ok, obtener información. Salga y haga no sé, 36 encuestas. Salga y haga las 36 encuestas. Que si era para niños, investigue con los niños. Que si es para mujeres embarazadas, hágale la investigación a mujeres embarazadas. Que si es para hombres entre 30 y 50 años, vaya a hacer la investigación para hombres de 30 a 50 años.
obtienes la información. Listo, fuiste y hiciste la investigación o la mandaste por correo. Luego, ¿qué haces con toda esa información? Pues entonces, ahí sí analizas. Analizas pregunta por pregunta para poder sacar las estadísticas. Y finalmente, con esas estadísticas es que haces tu informe de investigación y eso es lo que te entregan a ti, lo que le entregan al gerente Miguel, lo que le entregan al gerente Diana, a la gerente Patricia, de la investigación que se hizo respecto a lo que la gerente o el gerente definió como problema y objetivo de investigación. Entonces, este es el proceso y por eso les digo que se lo van a aprender, lo vamos a aprender, pero es porque lo estamos haciendo. Aquí vamos en el segundo paso, hasta ahí. Segundo paso. Muy bien. Acá les voy a adelantar, acá, yo no recuerdo si el módulo en esta unidad dice, pero los voy a colocar. Hay dos tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas y están las preguntas cerradas. Miguel, dame un ejemplo de una pregunta abierta. Pero ahí pienso. ¿Acerca de qué? No sé, no se me ocurre ninguno. Ok, sí, válido. Es que las preguntas abiertas, entonces dice, ¿tú qué piensas acerca de la nueva reforma tributaria? ¿Tú qué piensas acerca del mandato de tu alcalde? ¿Qué piensas tú acerca de este producto? ¿Ok? Esas son las preguntas abiertas. Las que son de pensar, ¿cierto? Son abiertas. Las cerradas se pueden dividir en dicotómicas, tricotómicas y de opción múltiple. Las dicotómicas son las que solamente tienen dos opciones de respuesta, solo dos. Por ejemplo, como cuál, Miguel. A, B, A y ¿Cuál? B, verdadero y falso. Verdadero y falso. Hoy aprendimos entonces, Miguel, que las preguntas de verdadero y falso se llaman dicotómicas. Verdadero y falso. Sí o no también es dicotómico. Sí o no también es dicotómico. Falso y verdadero es dicotómico. Las tricotómicas son las que tienen tres opciones de respuesta. Entonces está la A, la B y la C. Ojo, pero para mí esa tricotómica sí fuera a la una de opción múltiple. ¿Cierto? Esa tricotómica también puede ser una de opción múltiple. Ahora, ojo, la pregunta de opción múltiple es, ¿qué sabor de helado le gusta a usted? ¿De ron con pasa, de vainilla o de fresa? ¿Cierto? Una opción múltiple y tú puedes escoger las tres o puedes escoger una de las tres. Pero si a esa de opción múltiple al final tú le dices otro sabor de helado, ¿cuál? Y ahí quedó semiabierta. La abriste. Era una cerrada. Le dijiste, ¿cuáles opciones de helado? Ron con pasas, vainilla, fresa. Otro, ¿cuál? Ahí la abriste. Entonces, las preguntas son abiertas o cerradas. Las cerradas se dividen en dicotómicas, tricotómicas y de opción múltiple. No sé si les aparece en la unidad. En la unidad les aparecen estas, abiertas, cerradas, mixtas, pero entonces yo se las dejé solamente como estas acá mucho más claras y explicadas. Acá les hablan de dicotómica, politómica. Muy bien. Estas de numeral semántico, nominal, de diferenciación de Dijker, esas son de escala y esas son como para que ustedes las tengan en cuenta. Cuando ustedes la lean, ustedes dicen, ah, ok, sí la he visto, las he escuchado, pero no es necesario pues que nos vayamos a la minucia a saber cómo es que se formulan ni cómo se analizan. Tranquilo. Los tipos de datos, para finalizar, hay dos tipos de datos, están los secundarios y los primarios. Los secundarios son los que ya están, son datos que ya están. ¿Dónde están? En la página web, en la Cámara de Comercio, en un libro, en una revista especializada, ya están. Y tú los utilizas. Los datos primarios son los que te salen de la investigación que tú estás haciendo. En este momento, la que estás haciendo en la actividad número 2. Esos son datos primarios. Los datos primarios son los que se realizan para una investigación específica en este momento. ¿Por qué? Porque yo la estoy haciendo y obtengo entonces datos de primera mano. Esos son los datos primarios. Bueno, los datos acá, aquí arriba. Los datos secundarios pueden ser internos y externos. Los datos secundarios internos son los de tu empresa, los externos son los que están afuera.
Los externos pueden ser públicos, bases de datos que se compran, fuentes independientes, y las bases de datos internas son las que están pues, dentro de tu organización. Respecto a las preguntas que van a formular o que están formulando para su investigación, para la que están haciendo en esta actividad número 2, ojo, recuerden la redacción de las preguntas. Estas tienen que ser objetivas, que no tengan ni sí ni no, y que ni acá, ni, ¿cómo se llama? Ni adjetivos calificativos. ¿Qué tan bueno le pareció el helado? ¿Qué tan rico le parece el helado? ¿Qué tan maluco le parece el helado? Son objetivas, ¿ok? Términos precisos, ojo con la regionalidad. Aquí una palabra puede tener significado diferente a como lo tienen en la costa o como lo tienen en Bogotá. Palabras sencillas, evitar dos preguntas en una, porque entonces yo no voy a saber si contestar, ¿cómo se vino usted en bus o en carro? Y la respuesta que sea sí y no, va sí, no, qué, a qué. Así me viene en bus o se me viene en carro para la universidad, pues. Entonces hay que evitar preguntas que sean ambiguas, dos en una. Y esto de manipular respuestas, entonces está aquí pues muy de la mano aquí también cuando uno dice, cuando uno manipula una respuesta, una pregunta, una respuesta es cuando en la pregunta digo, ¿qué tan bueno le pareció el helado? Pues ya le dijiste que era bueno. ¿O qué tan rico te pareció el helado? Pues ya le dijiste que era rico. Entonces, ojo con la redacción de las preguntas. Acá les puse cómo se hace generalmente en su empresa, generalmente siempre utilizan objetivos tipo SMART. Así no le digan a usted que no le digan a usted que estamos utilizando objetivos tipo SMART, pero los objetivos siempre son SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y se miden en el tiempo. Recuerde que todos los objetivos deben de tener una temporalidad, porque si a usted le dicen incrementar las ventas en un 3%, pues, pero ¿para cuándo? ¿Para diciembre? ¿Para esta semana? ¿Dentro de 3 meses? ¿Un semestre? Entonces siempre tienen que tener tiempo. Siempre responden a las palabras qué, cuánto, cómo, con qué, cuándo. Así van a redactar el objetivo general de investigación de la actividad. El general. El específico, si los dos específicos si los pueden hacer sencillitos. No hay ningún lío, no hay ningún problema ahí. Miguel, preguntas. No, ¿No preguntas? no. Miguel, ok. Muchas gracias entonces por haber estado en la, en el encuentro. Miguel, recuerde que queda el encuentro colgado en la pestañita de sesiones crónicas y que si tienen alguna duda, algún problema, alguna situación en particular, estoy en el correo institucional o en el foro de consultas o soy súper diligente en los mensajitos de la plataforma Moodle. ¿Ok, Miguel? Ok. Listo, Miguel. Terminamos por el día de hoy, no teniendo más preguntas. Miguel, que seas muy feliz. Bueno, señor. Usted también. Chao. Feliz noche, hasta luego, que estés muy bien.